Unidos que sopesan la posibilidad de que se haya incrementado el coronavirus, los casos de COVID-19 por la entrada del sur al norte. Me parece una locura. Esto sí lo veo con tintes electorales y para quitarle un tanto de presión al gobierno de Donald Trump, que ha fallado en contener el coronavirus en Estados Unidos. Tú también lo entiendes así, ¿no? Así es, Vicente, definitivamente algo que preocupa mucho en Estados Unidos es que, Vicente, el presidente Donald Trump ha tratado de emular una estrategia que traía desde el 2016, una estrategia electoral que en aquel momento se entendía porque era relativamente desconocido en el ámbito de la política, y era abrir un frente en el cual conflictuarse, ser polémico, llamar la atención, pero luego cerraba un frente y abría otro, cerraba ese frente y abría otro, y lo cerraba y abría otro, es decir, abría varios frentes, pero los iba cerrando más o menos, y entonces esto hizo que la gente lo volteara a ver. Cuando nadie le dábamos esperanzas de que ganara la presidencia, pues ganó la presidencia, y la fórmula que le dio resultado fue el de la confrontación directa con diversos actores políticos. Sin embargo, Vicente, ahora que ya es presidente y que tiene prácticamente todas las cámaras y los reflectores encima, no solamente del ámbito del espectáculo, sino del ámbito político, porque es un tomador de decisiones, dicen por ahí los estadounidenses, el más importante, entre comillas, del mundo libre. Prácticamente Donald Trump, al intentar emular lo que hizo en el 2016, en aquel momento para ganar la presidencia, y en este momento para reelegirse, lo cual es más complejo porque ahora sí ya no hace promesas como lo hacía en 2016 y darle el beneficio de la duda, porque ahora ya vimos cómo trabaja. Bueno, prácticamente, Vicente, a Donald Trump le ha fallado algo. Ha vuelto a abrir varios frentes de batalla sin irlo cerrando. Y me explico, o sea, abrió el frente de batalla de la guerra comercial con China. China le respondió con una estrategia espejo. No terminó de cerrar esa batalla cuando escaló a pedirle a Canadá que detuviera a la hija del dueño de la empresa Huawei, que puso en jaque por la tecnología 5G a las empresas en Estados Unidos. No terminó de cerrar eso cuando se le viene encima también el tema del COVID-19. Quiso polemizar por ese lado del COVID-19, quiso minimizarlo, quiso echarle la culpa a China, incluso le llamó el virus chino, ahora le dice el virus de Wuhan. Dijo que en abril se terminaría esto, o que cuando llegara el calor la epidemia por sí sola caería, y de pronto nos dimos cuenta que Estados Unidos se había convertido por mucho, de lejos y muy pronto, el epicentro del coronavirus, que ahora además, Vicente, en ese contexto en donde abre frentes pero no los cierra, recordemos también que se había conflictuado con la OTAN, se había conflictuado con México, los deja medianamente cerrados los temas con México y con Canadá, pero algo que no cierra y que me parece que es muy importante porque va a complicar muchísimo más la ecuación, es el tema del racismo. Es decir, pudiéndole haber dado una salida política, Donald Trump viene con esta posición dura del America First, pero el America First de los blancos, del 60% de la población a la que le sigue hablando, endurece su posición, genera reacciones, genera el escenario que hemos estado viendo en las más de 50 ciudades. En 40 días tuvo que pues vivirse toques de queda en el mundo libre, y en ese contexto, Vicente, sin cerrar esto, ahora también se lanza contra la Corte Penal Internacional, tratando de inflamar el espíritu nacionalista de este sector blanco que ve con buenos ojos a las Fuerzas Armadas, y que hemos visto, Vicente, que a pesar de que tienen prácticamente un gasto importantísimo en el sector militar, pues no logra solucionar nada. Y ahora tenemos otro asunto. Trump distanciado además con el militar de más alto rango, de más alta jerarquía del ejército de los Estados Unidos, Milley, quien ha estado cabildeando con los demás liderazgos, con los comandantes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, sobre el tema de no reprimir a la población, aunque el presidente sigue insistiendo en reprimirlos para guardar el orden, porque Trump sigue todavía en el Twitter hablando de que es el presidente de la ley y el orden, y mucha gente pues le está comprando la idea. En ese orden de ideas, Vicente, el hecho de que además tu principal aliado, el presidente de México, venga y diga, oye, no estás cumpliendo con un asunto para el cual nosotros nos habíamos comprometido, en un contexto en donde además el presidente Trump
presiona a los gobernadores de Estados Unidos para que reabran la economía. Pero además, Vicente, aquí es un tema bien importante. No había resuelto el tema del coronavirus porque pues ya tienen más de 2 millones de contagios, más de 114,000 muertes al día de hoy, al día 12 de junio del año 2020. Y esto no es lo importante es además que ya tiene una tasa de prácticamente 1.369 millones de personas activas con coronavirus. Entonces, esto generalmente tiende a saturar la infraestructura hospitalaria y en ese contexto en donde no hay cabida para tantos enfermos que llegan a demandar servicios de salud de manera simultánea, pues va a disparar la tasa de mortalidad pues todavía muchísimo más. Y además se espera una segunda ola en el contexto de las manifestaciones que se dieron en Estados Unidos con mucha intensidad desde el 25 de mayo hasta el 10 de junio, que han estado muy constantes, muy consistentes y han sido muy masivas. En ese orden de ideas, pues se espera que aumente todavía aún más tanto los contagios como los casos activos y como el número de muertes. Entonces, ese es el escenario al que se enfrenta Estados Unidos, además, con una tasa de desempleo del 18%, lo cual no es cosa menor porque finalmente se ha convertido también en una olla de vapor que obliga a los estadounidenses, sobre todo a los tomadores de decisiones, a abrir sí o sí la economía sin tener controlado nada. Profe,